norte de Colombia por su tecnología y metodología. Tendrás la educación que tú querías. El foro ya está aquí, es para ti, está para mí, sí. Te acerca la universidad para que vayas más allá. El foro ya está aquí, es para ti, está para mí, sí. Para que puedas progresar y así llegar más lejos. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Mi nombre es Nelly Bautista. Eh, Escucho interferencia. Ok, buenas noches para todos. Mi nombre es Nelly Bautista. Yo soy la docente de física y matemáticas encargada o responsable de este curso de física electromagnética. Entonces, pues como primera medida quisiera compartirles el pack de física electromagnética a grandes rasgos, en el cual se incluyen las unidades que trabajaremos para este curso. Recuerden que el curso va desde el 23 de agosto hasta aproximadamente el 17 de octubre. Entonces estaremos pues en comunicación mediante la plataforma virtual con la finalidad de que puedan responder pues entre ustedes y con mi orientación a las dudas que se les presenten en cuanto al desarrollo de las actividades propuestas. Bueno, para empezar, entonces tenemos la unidad de campo eléctrico, en donde veremos algo de distribuciones discretas de carga, distribuciones continuas de carga, potencial eléctrico, capacidad dieléctricos y energía electrostática, así como corriente eléctrica y circuitos de corriente continua. Para ello entonces se han planeado ciertas actividades que ya tendremos la oportunidad de visualizarlas en la plataforma virtual. La segunda unidad se compone del campo magnético, en el cual se incluye, por supuesto, el campo magnético, fuentes del campo magnético, inducción magnética, circuitos de corriente alterna, magnetismo en la materia. Finalmente, la unidad 3, entonces abordaremos la unidad de ecuaciones de Maxwell y ondas electromagnéticas, corriente de desplazamiento de Maxwell, ecuaciones de Maxwell, ecuación de onda para las ondas electromagnéticas, energía y cantidad de movimiento de una onda electromagnética y espectro electromagnético. Aquí entonces vamos a visualizar primero el pack para recordarles cuál es esta primera actividad y es en la que nos enfocaremos el día de hoy hasta pues que nos dé el tiempo. Si de pronto queda alguna duda suelta, entonces igual la pueden compartir por la plataforma virtual mediante el foro y yo estaré pendiente. Si las dudas se vuelven generales, entonces realizaré una asesoría, de pronto un espacio o un video en el cual se pueda aclarar esa duda de pronto generalizada. Entonces aquí en el pack tenemos para la unidad 1 de campo eléctrico las temáticas que les acabo de comentar y específicamente entonces para la realización de la primera actividad vamos a ver lo siguiente. Bueno, aquí está el esquema. Permitan actividad inicial. Entonces, pues recuerden que primero tendremos pues un foro de presentación, pues indicando los nombres, apellidos, los pasatiempos favoritos, información personal. Esto es para que podamos conocernos, para ver cuáles son sus gustos y digamos que de acuerdo a eso, entonces también puedo enfocar un poco más las clases con el fin de que ustedes pues tengan un acceso de manera diferente al conocimiento en esta área de la física electromagnética. Entonces, después la idea es que resuelvan el cuestionario de conocimientos previos, el cual se localizará en la sección de aspectos generales de la plataforma y se encuentra pues en la primera semana, que es esta.
La participación en el foro como la solución del cuestionario no tienen calificación, pero recuerde que el hecho de que nos presentemos podemos conocernos, compartir ideas, resolver dudas entre todos. Yo seré su guía, su orientadora, y el cuestionario, aunque si bien no tiene calificación, permite que nosotros como docentes podamos plantear la, las clases de acuerdo a lo que ustedes contesten. Entonces sí les recomiendo mucho que respondan a este cuestionario previo. Bueno, para esta primera actividad, la idea es realizar lo siguiente. Una vez revisen los recursos bibliográficos que corresponden a esta primera unidad de distribuciones discretas, continuas, potencial eléctrico, la idea es que ingresen al siguiente link, que se trata de un simulador virtual de laboratorio virtual sobre cargas y campos. Aquí la idea es realizar 5 emulaciones asociadas a fuerza eléctrica, que ya vamos a ver algo al respecto, ejercida por el campo eléctrico con el propósito de presentar un informe que tenga la siguiente estructura. Recuerden que son 5 emulaciones y cada emulación debe tener esta estructura. Una descripción de esa emulación, el desarrollo, pueden utilizar también capturas de pantalla, pueden usar, por ejemplo, mapas conceptuales, algo que a ustedes les ayude, o sea, no tiene que ser solo texto, sino que sea gráfico de una manera que ustedes puedan comprenderlo mejor. Realizan una tabla de resultados tomando datos de ese laboratorio, ya lo veremos al final, un análisis al respecto de lo que ustedes observan y unas conclusiones finales de lo que finalmente obtienen. Después de que ustedes realicen la actividad, entonces pues yo realizaré la retroalimentación de la práctica y resolveré pues dudas a través del foro de acompañamiento permanente. Entonces, pues este es el pack. Recuerden que todo está en la plataforma virtual. En este momento yo no tengo acceso, por eso no les voy a hacer la presentación ahí, pero sí quisiera que comenzáramos entonces con la, con la primera parte del desarrollo de estas temáticas. No sé si hasta el momento tengan alguna duda. Bueno, recuerden que si tienen alguna duda, a medida que yo voy explicando, entonces no hay ningún problema, me pueden interrumpir, pueden abrir el micrófono y entonces me van indicando si tienen cualquier duda. Entonces, para esta primera parte, vamos a empezar describiendo el electromagnetismo como una fuerza fundamental de la naturaleza y ocurre digamos, en partículas, en pequeñas partículas que poseen carga eléctrica. Las cargas eléctricas que conocemos en este momento pues son cargas positivas y cargas negativas. Para estas primeras imágenes, ustedes van a observar dos cargas positivas. Cuando están una cerca a la otra, ellas se repelen. Si las dos cargas son negativas y están muy cerca una a la otra, también se van a repeler. Es decir, que cargas del mismo signo, pues, hacen que se repelan entre ellas. Sin embargo, si el signo de las cargas es diferente, por ejemplo, para la imagen que observan a la derecha, si la primera carga es positiva y la segunda es neutra, entonces estas cargas se atraen. Si ahora tengo una carga negativa y una carga neutra, también se atraen. Y por supuesto, si tengo una carga positiva y una carga negativa, también se van a sentir atraídas. Entonces, en este punto, quisiera mostrarles aquí, voy a dibujar una carga positiva y una carga negativa para mostrarles Permítanme entonces. Entonces voy a decir que esta es una carga positiva
y voy a decir que esta es una carga negativa. La voy a poner así. Entonces, aquí esta es positiva y esta es negativa. Y entonces lo que yo quiero es saber cómo siente la fuerza, ¿cierto?, determinada carga. Recuerden que si una es positiva y otra es negativa, entonces, ¿cómo va a sentir la fuerza? Voy a decir que esta se va a llamar la carga 1, esta va a ser la carga 1 y esta va a ser la carga 2. ¿Listo? Entonces voy a dibujar las fuerzas con un color azul, con unas flechas. Las fuerzas que sienten las cargas se van a representar mediante flechas y dependiendo del tamaño de la flecha, pues va a ser el tamaño de la fuerza. Entonces supongamos que hay dos cargas, una positiva y una negativa. Ya dijimos que cuando hay dos cargas diferentes, estas se atraen. Es decir, ¿qué siente la carga 1 de la carga 2? Siente esto, ¿cierto? Siente que la atrae en esta dirección. ¿Qué siente la carga 2 de la carga 1? Siente que se atrae, ¿cierto? Digamos que en términos de notación, nosotros podemos escribir aquí que esta es la fuerza que siente la carga 1, ¿cierto? De 2. Y esta es la fuerza que siente 2 de 1. Permítanme ver si aquí de pronto se ve mejor. Entonces, vamos a tener este tipo de fuerzas. ¿Qué pasa si nosotros ahora tenemos pues dos cargas del mismo signo? Entonces, ahora supongamos pues que voy a poner dos positivas. Entonces aquí voy a hacer una positiva y otra positiva. Y lo mismo, esta es la carga 1 y esta es la carga 2. Quiero mirar cómo se visualizarían o cómo serían esas fuerzas que siente cada una de las cargas. ¿Sí? Aquí vamos a decir que esta también es positiva, positiva y esta es positiva. Entonces, ¿cómo siente la carga 1 de la carga 2? ¿Qué siente? Esta carga 1 siente que la carga 2 la empuja. Igual pasa con la carga 2, ¿cierto? La carga 2 siente que Q1 la empuja, ¿cierto?, hacia el lado opuesto. Entonces yo puedo decir que esta es la fuerza que siente la carga 1 de 2 y esta es la fuerza que siente 2 de la carga 1, ¿cierto? Esa sería como una notación y estas serían las fuerzas que hacen las cargas, ¿vale? Ok, entonces esto sería como primero. Bueno, entonces aquí tenemos la carga y masa de electrones, protones y neutrones, que son las partículas más conocidas, ¿cierto? El electrón tiene una carga de menos 1.6, ¿sí?, resumido, por 10 a la menos 19 coulomb, ¿cierto? La unidad es de coulomb. Y el protón tiene la misma carga, pero signo opuesto. Es positivo, el electrón es negativo. El neutrón no tiene carga. La masa del electrón es de 9.1 por 10 a la menos 31 kilogramos. Es muy, muy pequeña. Sin embargo, si ustedes miran la carga, la masa del protón, 1.6 por 10 a la menos 27, vemos que es muchísimo, pero muchísimo más, bueno, en este caso es más grande que la del electrón, ¿sí? Pero sigue siendo pequeña. Y la del neutrón es igual, 1.6 por 10 a la menos 27. Entonces, para que tengan una idea de representación, supongamos que este es el protón. Entonces, digamos que hay un núcleo con protones, con neutrones, tendrían que ser del mismo tamaño, ¿cierto? Y que por aquí, bien lejos, hay un electrón, ¿cierto? O, si quieren, por aquí, ¿sí? Esos punticos como mosquitos, esos serían los electrones. Así, son muy pequeñitos en comparación a la masa del protón y la del neutrón. Fíjense en el orden de magnitud, menos 31, mientras que para el protón y el neutrón es de menos 27. Ok, entonces, ahora, teniendo un poco más claro esta idea de cargas, ¿cierto?, de las características como su carga y masa, para las que nosotros conocemos, podemos ver la ley de Coulomb, que relaciona la fuerza que se experimenta entre dos cargas del mismo signo o de signo opuesto.
Entonces, esta fue la representación que hice hace un momento. Fíjense que cargas iguales, en este caso positivas, entonces van a sentir una fuerza de que se repelen, mientras que cargas de diferente signo, pues se atraen, se sienten atraídas unas a otras. ¿De qué depende la fuerza que sienten estas cargas? Depende de la distancia a la que se encuentren. Si ustedes revisan la ecuación de la ley de Coulomb, donde me indica que la fuerza eléctrica, esto significa fuerza eléctrica, es igual a una constante eléctrica que ya está definida, y aquí pueden observar ustedes el valor, por el producto de las cargas sobre la distancia al cuadrado. ¿Qué quiere decir esto? Que la fuerza eléctrica va a aumentar si yo aumento las cargas que tengo, ¿cierto? El producto de las cargas. Voy a multiplicar carga 1 por carga 2. Pero, ¿qué pasa con la distancia? Entonces, fíjense que la distancia me va a permitir que mi fuerza sea mayor o menor. Esta fuerza eléctrica y esta distancia son inversamente proporcionales. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo una distancia grande, o sea, si mi distancia es mayor, entonces voy a dibujar una flechita hacia arriba, la fuerza disminuye, ¿cierto? Entonces es como si yo tuviera separadas dos cargas. Entonces la fuerza que van a sentir ellas, pues digamos que va a tener un valor, pero no va a ser muy alto. Si yo intento acercar esas cargas, si la distancia disminuye, entonces la fuerza entre ellas, sea de repulsión o de atracción, va a ser mayor a medida que yo disminuya la distancia. Bueno, entonces, en este caso, yo le he puesto este símbolo de valor absoluto porque no vamos a tener en cuenta direcciones. Es decir, si la carga está en la dirección izquierda o la derecha, sino que solamente voy a tomar el valor, la magnitud. Entonces, con esta ley de Coulomb, lo que yo puedo averiguar es cuál es esa fuerza eléctrica en términos de magnitud, qué tan grande o qué tan pequeña es, respecto a dos cargas que se encuentren en cierta configuración y estén separadas a cierta distancia. ¿Listo? Bueno, en la segunda ecuación es otra forma de escribir la ley de Coulomb, sin embargo, pues es la misma, es exactamente la misma. Aquí pues se tiene en cuenta el coeficiente de permitividad y ese es este de acá y también es un valor constante. Es decir que siempre van a tener este valor aquí presente. Entonces en algunas ocasiones pueden usar la primera o la segunda. Por lo general solo van a usar la primera. Les pongo la segunda porque cuando ustedes consulten los recursos es probable que les aparezca esto. Entonces no se vayan a preocupar, es algo muy normal, es otra forma de escribir la ley de Coulomb. Ahora bien, entonces vamos a involucrar un poco cómo es esto de esas cargas, ¿cierto? Esa electrostática en los materiales. Para ello entonces primero vamos a conocer un poco de la serie triboeléctrica. Entonces hay materiales que están definidos como esos materiales que tienden a ceder electrones y otros materiales que tienden a aceptar electrones. Y entonces tienen un número que ustedes observan a la izquierda. Si se fijan entonces, el cabello humano, por ejemplo, que es algo más común a nosotros, ¿cierto? Lo tenemos pues más presente, tiene un número 9. Es de alguna manera, digamos como un nivel intermedio en el que él va a ceder electrones. Si cede electrones, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que va a tener mayor carga positiva, ¿cierto? No va a quedar con electrones, o sea, va a quedar con un déficit de electrones y por tanto, pues podemos decir que él está cargado positivamente. Ahora miremos los negativos y busquemos un negativo que nosotros conozcamos. Entonces, por ejemplo, yo diría el vinilo, PVC, un tubo de PVC, o la goma, ¿cierto? Los zapatos de goma también. Bueno, no sé cuál sea más de pronto común para ustedes, pero en este caso el vinilo, que es un tubo de PVC, esos blancos, verdecitos, amarillos. Si yo hago que ese tubo de PVC lo froto contra mi cabello, entonces voy a tener una transferencia o una distribución de carga, ¿sí? Entonces, como el PVC tiene, ok, aquí
En este caso el PVC pues tiene un número muy negativo, -24, o sea, negativo y mayor. Entonces, ¿qué quiere decir? Que es un material que va a tender a aceptar electrones, es decir, va a tender a quedar cargado negativamente, mientras que mi cabello va a tender a cederle los electrones, ¿cierto? A este PVC y va a quedar cargado positivamente. ¿Listo? Entonces, bueno, yo en este momento lo puedo hacer con una peinilla o con una regla. Si ustedes tienen un esfero a la mano también tomando notas, también lo pueden hacer. Entonces ustedes pueden hacer la prueba, hombres, mujeres, no hay problema, ¿cierto? Ustedes pueden hacer esta fricción, cogen un papelito y entonces lo que ustedes van a observar es que el papelito se va a tender a pegar, ¿cierto? A la peinilla, ¿cierto? Y entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Cuál es el fenómeno? Pues es que hay un método de carga, ¿cierto? Y este método de carga ocurre por fricción. Estoy haciendo fricción de la peinilla con mi cabello, ¿cierto? Y entonces lo que logro es que cuando tengo mi papel aquí, él está neutro, ¿cierto? Pero entonces, como este peine está cargado negativamente, entonces lo que va a hacer es eh, atraer a las cargas positivas que se encuentran en el papel. Entonces se atrae, ¿cierto? Y por eso se levanta el papel. Entonces, con esto nosotros podemos ingresar a este mundo de los métodos de carga eléctrica. Para ello, pues tenemos tres métodos de carga. Uno de ellos es la fricción, el que les acabo de explicar. En este caso tienen una barra de vidrio con una seda, ¿sí? Y entonces se frota, o pues que es algo muy parecido, y entonces lo que aparece es una distribución de cargas, ¿sí? Dado el material. Hay otro método que es el de contacto, el cual es la transferencia de electrones de un material al otro cuando se tocan. Es decir, por ejemplo, aquí la bolita que ustedes ven, como el globito, él está cargado, él está neutro, perdón, y pueda que la barrita de plástico de vidrio está cargada ya sea negativa o positivamente. Una vez hay contacto, ¿cierto? Entonces hay una transferencia de electrones. Para ello, entonces vamos a ver esta simulación. En esta simulación, ustedes van a observar algo que siempre, y yo creo que a todos nos ha pasado, y es que nos cargamos cuando vamos caminando por algún lado, ¿cierto? Y sobre todo cuando caminamos sobre una alfombra, es muy común, ¿cierto? Y a veces entonces llega alguien y entonces nosotros vamos a abrir la puerta y resulta que esta puerta tiene una perilla de un material conductor y entonces lo que pasa es que nos pasa un corrientazo, ¿cierto? O a veces saludamos a alguien, estamos cargados y nos descargamos con alguien. Ese es el tipo de contacto, el método de carga por contacto. Y es cuando transferimos electrones de un material a otro. Cuando ustedes van en carro, lo más recomendable es que antes de bajarse, por ejemplo, cuando vayan a recargar el carro a la gasolinería, ¿cierto? Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es tocar, apenas se bajen, toquen la puerta del carro y descárguense. No importa que les pase un corrientazo ahí, es preferible eso a que de pronto ocurra un accidente, porque recuerden que la gasolina, pues, tiene gases. La gasolina está almacenada en pozos, ¿cierto? Debajo de la planta de gasolina, pero sin embargo, a veces hay escapes, igual los gases suben. Entonces, si llega a haber una chispa por parte de nosotros con algún objeto, entonces es probable, ¿cierto?, que pueda haber algún accidente. Entonces lo recomendable es que ustedes apenas se bajen del carro, descárguense, toquen algo y se descargan. Listo. Ahora, ¿de qué otra forma podemos cargarnos, ¿cierto? A partir de una transferencia de electrones sin contacto entre los objetos, simplemente haciendo una inducción. Para esa inducción, entonces ya vamos a ver otra simulación. Vamos a cerrar esta. Bueno, aquí, entonces,
también lo pueden hacer en casa, un suéter de lana, ¿cierto? Y con una bomba, ¿cierto? Inflan una bombita y entonces lo que ustedes hacen también lo pueden hacer con el cabello y entonces lo que hacen es frotar el globo con el suéter, ¿cierto? O con su cabello. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que el globo pues tiende a ganar electrones, ¿cierto? Y el suéter, por supuesto, pues tiende a cederlos. Entonces el suéter queda cargado positivamente y el globo negativamente. Entonces fíjense que aquí hay cargas positivas en el suéter y cargas negativas en el globo y lo que pasa es que se atraen, ¿sí? Cargas de diferentes signos se atraen. ¿Qué pasa si yo acerco el globo a la pared? ¿Sí? Entonces aquí, miren que el hecho de que yo acerque el globo a la pared, como el globo está cargado negativamente, lo que va a ocurrir es que se distribuyen las cargas negativas de la pared, ¿cierto?, hacia un costado y de alguna manera, pues solo las cargas positivas quedan a este costado de la pared, ¿sí? Entonces, esto es una carga por inducción, porque no estoy tocando el objeto, sin embargo, estoy induciendo otro tipo de carga, que son las positivas. No sé si hasta aquí tengan alguna duda. ¿Alguna pregunta? Entonces voy a revisar aquí en el chat. Ok, listo. Bueno, entonces continuamos. Este es un GIF en el cual entonces vamos a tener los tres métodos de carga. El primero es de fricción. ¿Cuál es la fricción? Si ustedes ven en el costado izquierdo el globito que tiene la crucecita, ¿cierto? Al interior de él, o sea, en el tubo, al interior de él hay como un cauchito que está haciendo esto, está dando vueltas, ¿sí? Y lo que está haciendo es generar, bueno, de alguna manera cargarse con la fricción, ¿sí? Con este movimiento. En la parte de arriba, entonces hay como unos pelitos, como una escobilla, y entonces toda esa carga se acumula ahí arriba y entonces como ese globito tiene un material conductor, pues las cargas se distribuyen uniformemente sobre esa superficie. Entonces ahí vamos, el primer método que es de fricción. El segundo método, que es el de contacto, es cuando el profesor toca ese globito con la cruz. Entonces ya lo vamos a ver. Lo toca y fíjense que toca el siguiente globo que está suspendido de una cuerda. Entonces miremoslo otra vez. Toca y entonces vuelve y toca a este. Entonces supongamos que el de la crucecita está cargado positivamente. Entonces carga, el que tiene él en la mano lo carga positivamente. Cuando toca el globito que está suspendido, pues lo carga positivamente. Cuando vuelve a tocar el globo, otra vez lo carga positivamente y entonces cuando lo va a tocar nuevamente se repele porque están cargados los dos positivamente, ¿cierto? Entonces en este caso, pues vemos directamente cómo funcionan estos métodos de carga, los tres. Fíjense que ese es inducción, ese último es inducción, fricción, contacto e inducción, que es ese. La fricción, que es el del globito de la cruz, este es el contacto porque toca el material y este es de inducción. ¿Listo? Entonces ahí vemos los tres métodos de carga. Ahora bien, miremos un poco más a fondo esto de las cargas eléctricas. Entonces al interior, ¿cierto? Al interior no, o sea, imaginémonos las cargas como pequeños punticos, ¿sí? Como en este caso, como en la imagen. Y entonces, recuerden que si nosotros acercamos cargas del mismo signo, estas se van a repeler y si son de signos opuestos, pues se atraen. ¿Cómo sucede esto? A partir de una propiedad que se conoce eléctrico. El campo eléctrico es esa región que aunque nosotros no podemos ver, es la que permite esa interacción entre esas dos partículas sin necesidad de tener contacto. Fíjense que las partículas no tienen que estar en contacto, ¿cierto? Para que se puedan atraer o se puedan repeler, no. Entonces, la propiedad es el campo eléctrico. Ese campo eléctrico es esa región que está alrededor de la carga, ¿cierto? Y que ejerce cierta fuerza sobre otra carga que esté en presencia. En este caso, hay algo particular para ese campo eléctrico,
Para las cargas negativas, el campo eléctrico ingresa, ¿sí? O sea, fíjense en las flechas, la carga azul es negativa, el campo eléctrico, las líneas de campo eléctrico se representan como flechas que ingresan a la carga, mientras que para cargas positivas, las líneas de campo eléctrico que se representan con las flechas, ¿cierto? Con las flechas rojas, salen de la carga, ¿sí? Esa es la notación de campo eléctrico para este tipo de cargas. La fórmula que representaría entonces el campo eléctrico es la siguiente. Campo es igual a fuerza sobre la carga. Entonces, el campo es proporcional a la fuerza que se estén haciendo pues esas cargas, ¿cierto? Y las unidades para campo eléctrico son newtons, que son de fuerzas, sobre coulombs, que corresponde a cargas. Esta es otra forma de escribir el campo eléctrico en términos de la ley de Coulomb. Es muy parecida, ustedes la pueden revisar. Esta R gorrito, no le hagan caso, pues es una dirección, pero digamos que para términos de cálculos en magnitudes no la vamos a necesitar, solamente si tenemos en cuenta la dirección. El campo total, debido a un grupo de cargas, es igual a un vector resultante de la suma de todos los campos eléctricos. ¿Cómo así? Si yo no tengo solamente dos cargas, ¿cierto? Sino tengo 3, 4, 5, ¿cómo voy a calcular ese campo eléctrico? Pues debo calcular el campo eléctrico de todas ellas y sumarlos, ¿sí? Eso es como lo que significa. Las líneas de campo eléctrico tienen una particularidad y es pues la siguiente. Las líneas deben partir de las cargas positivas y terminar en las cargas negativas. El número de líneas que parten de la carga positiva o lleguen a la carga negativa debe ser proporcional a la magnitud de la carga. ¿Cómo así? Por ejemplo, bueno, aquí ya vamos a mirar este ejemplo. Y finalmente, dos líneas de campo nunca se pueden cruzar, ¿sí? Nunca puede ser así, jamás se pueden tocar. Las líneas de campo eléctrico no se tocan. Ahora sí, entonces podemos mirar aquí en detalle las líneas de campo eléctrico y esto va en relación a la actividad, a esta primera actividad que ustedes deben desarrollar. Y para ello, entonces, pues primero deben tener muy claro cómo es la configuración de líneas de campo para las diferentes cargas, para cargas positivas y para cargas negativas. ¿Qué pasa si yo pongo una carga positiva al lado de otra carga positiva? ¿Cómo serían esas líneas de campo eléctrico? Recuerden que para las cargas positivas, las líneas salen, ¿cierto?, de esta carga. Como pongo dos cargas del mismo signo, entonces ustedes van a observar lo que ven en la figura 6A, que justo enfrente de las dos cargas, las líneas, ¿cierto?, o sea, no se pueden solapar, entonces como que se abren, ¿cierto?, hacia la derecha y hacia la izquierda. Mientras que cuando yo tengo una configuración de una carga negativa y una carga positiva, recuerden que para las cargas positivas las líneas salen de la carga, o sea, esa es como la configuración, la dirección de las líneas de campo eléctrico, y entran a la carga negativa. Si ustedes se fijan en la figura 6B, las líneas de campo nunca se tocan, ¿sí? Pueden tener una distancia que tienda a cero, ¿cierto? O sea, casi que se peguen, pero nunca se van a pegar. Microscópicamente, pues nunca las vamos a ver que se peguen. Entonces, esta sería la configuración de líneas de campo eléctrico para cargas positivas y cargas negativas. Ahora, esta densidad de líneas proporcional al campo eléctrico, entonces, sí es diferente cuando la magnitud de la carga es diferente. Entonces, por ejemplo, aquí esta es una carga Q y esta es una carga 2Q. Si quieren, decimos que Q es igual a un culón, ¿sí? Y que 2Q pues es igual a 2 coulomb, ¿sí? Como el doble. Es como para hacer la representación. Miremos cuántas líneas tiene Q, solamente Q. Entonces, líneas de campo eléctrico.
Las líneas de campo eléctrico son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿cierto? 8. Y vamos a ver cuántas líneas de campo eléctrico pues tiene 2Q. Entonces miremos cuántas salen de la carga 2Q. Vale, gracias. Entonces contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Entonces, miremos. La carga que es de 1 coulomb tiene 8 líneas, mientras que la carga que tiene 2 coulomb pues tiene 16 líneas, ¿sí? A esto se refiere que el número de líneas que parte de la carga positiva o lleguen a la negativa es proporcional a la magnitud de la carga. Esta es la magnitud de la carga, ¿sí? Si es el doble, pues tendrá el doble de líneas de campo eléctrico, ¿vale? Eso es todo. Entonces, aquí, lo último que vamos a hacer es ingresar a este link. Y aquí entonces vamos a encontrar en el laboratorio, entonces, las diferentes configuraciones que nosotros podamos hacer de cargas positivas y negativas. Podemos medir el voltaje, los valores, si quieren una cuadrícula para tener pues mejor, digamos, la posición de las cargas, y pueden entonces aquí empezar a medir el voltaje y aquí en el lapicito pueden pintar el voltaje, ¿cierto? Y entonces ahora voy a medir el voltaje. ¿Qué pasa con el voltaje aquí, aquí en este punto, de pronto aquí en este otro punto y así sucesivamente, ¿sí? Y entonces desarrollar la actividad de acuerdo a lo que se le solicita. 5 emulaciones asociadas a la fuerza eléctrica ejercida por un campo eléctrico, ya vimos campo eléctrico, cargas, con el propósito de presentar un informe con la siguiente descripción. Entonces, si tienen cualquier duda, no olviden pues que vamos a estar en el foro respondiendo y atendiendo inquietudes. Si hay dudas generales, entonces haremos entonces pues una realimentación general. Eso es todo por hoy. Espero que pues hayan disfrutado de la clase y pues nos vemos en la próxima clase. No sé si mientras tanto alguien tenga alguna duda. Que nos pueda de pronto compartir, escribir en el chat. Va a quedar cargada en la plataforma una vez pues tenga acceso para que ustedes también la consulten y pues puedan tener también como referencia de ella. Recuerden revisar el pack de física electromagnética, las fechas, cualquier duda pues yo estaré muy atenta. Nos vemos entonces en la próxima clase. Que estén bien.